Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. El Grupo Jóvenes Católicos lleva a cabo la iniciativa En Casa por Amor para ayudar a los conventos de clausura en esta situación de pandemia. Bastantes monasterios y conventos de clausura están viviendo una grave situación económica. Muchos de estos lugares se mantienen con la venta de los productos artesanales que realizan y con donativos de particulares cuya movilidad ha quedado restringida en esta época de pandemia, hecho que afecta seriamente a la subsistencia de miles de monjas que se encuentran en esta situación. La Iglesia no puede olvidar que desde estos focos espirituales donde las monjas viven escondidas con Cristo en Dios, se desarrolla la misión más importante, recordarle a la humanidad la existencia y la supremacía de Dios, ser la savia que nutre la vida de la Iglesia y la oración constante que la mantiene en pie. Al inicio del confinamiento, el grupo Jóvenes Católicos, con cuna en Jaén y extensión por toda España, se percató del gravísimo problema de subsistencia que supone para los conventos de clausura no poder vender los productos que fabrican y se pusieron manos a la obra pidiendo ayuda a través de las redes sociales y en apenas unos días han logrado miles de euros que ya han beneficiado a una docena de comunidades religiosas. La campaña de Jóvenes Católicos se llama #En Casa por Amor, haciéndonos conscientes de que a diferencia de quienes padecen el confinamiento por obligación legal, ellas lo viven para entregar sus vidas a Dios y a los demás por medio de la oración y que ahora nos necesitan. En estos momentos ellas necesitan nuestra pequeña ayuda económica. Muchos pocos pueden hacer mucho. 5 euros es más que nada y 10 son más que 5. Contamos contigo. Ayúdanos a ayudarlas, escriben en sus redes. El vídeo de promoción de #En Casa por Amor se viralizó vía mensajería móvil, lo que ha contribuido al éxito de la campaña. Los conventos ayudados han ido aumentando desde que se lanzó el clip. El dinero conseguido se remite a los conventos para sus necesidades directas y para solventar las necesidades de las personas a las que normalmente ayudan. Explican que nuestro objetivo es conseguir todo lo posible y ponernos en contacto con cada vez más conventos. Pusimos en marcha la campaña con motivo de la pandemia y no sabemos cuánto tiempo la tendremos activa. En principio se trata de ayudar mientras la situación sea aquella en la que estamos ahora. Si te sientes llamado a ayudar, puedes hacer un Bizum a 34638-663-323 o un donativo a su cuenta corriente ES 323067-0102-1531-0978-2924. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Medio Oriente, semana de oración por los cristianos perseguidos. Ecuador, Iglesia y autoridades en Guayaquil trabajan para reabrir templos. Alemania, 75 aniversario de la liberación de Dachau. Pasaremos después a las noticias nacionales. Críticas de colegios y familias que dejan en evidencia al gobierno. La Conferencia Episcopal Española propone aumentar el número de misas. Enfermos de coronavirus se curan al recibir la unción de los enfermos. Ayuda a los más necesitados. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco confía a San José Obrero los desempleados por coronavirus. El Papa Francisco exhorta a trabajar y testimoniar a Jesús. Conclusión del ciclo de catequesis sobre las bienaventuranzas. Nuestros hermanos perseguidos que sufren a causa de su fe necesitan muchas cosas, pero necesitan sobre todo que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, les abrace y les sostenga en este combate a través de la oración. Por eso la Fundación Eucamami HM Televisión realiza un proyecto titulado Proyecto Despierta, a través del cual ha lanzado una nueva iniciativa, una semana de oración por los cristianos perseguidos. Esta iniciativa de Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos puede comenzar en cualquier momento. Basta con que cada uno se proponga cuándo comenzar a rezar por los cristianos perseguidos. En un PDF que la Fundación Eucamami ha publicado en su web de Proyecto Despierta, despierta.eucamami.org, se puede encontrar una intención de oración y una breve meditación para cada día de la semana. Puedes unir estas intenciones y meditaciones al rezo del rosario, a la coronilla de la Divina Misericordia o a tu oración diaria. También puedes hacerlo solo o en tu grupo de oración. Las meditaciones que acompañan estas intenciones de oración pertenecen a entrevistas concedidas a HM Televisión por su excelencia Monseñor Emil Nona, obispo de eparquía de Santo Tomás Apóstol en Sydney, que fue arzobispo de Mosul, Irak, de 2010 a 2015.
por el padre Benan Benoka, sacerdote responsable de los dispensarios médicos para desplazados en Erbil, Kurdistán iraquí, también por el padre Ibrahim al-Sabah, custodio de la comunidad franciscana de Alepo, Siria, y también por el padre Daniel Maes, monje en Siria. El padre Daniel Maes afirma en la introducción que la causa de este genocidio es que los cristianos son el elemento más importante para la paz del país. Por eso los enemigos de la paz quieren acabar con ellos. Comprendan, como dice el padre Maes desde Siria, que el cristianismo, la fe cristiana, es el regalo más importante y precioso de Dios para este mundo, e intenten ayudar a estos cristianos de aquí para que puedan vivir como ellos desean, para que así puedan ser los evangelizadores de este Oriente Medio, en vez de ser echados fuera. Además de estas intenciones de oración, en su web hay también testimonios para seguir a Jesucristo según el ejemplo de estos mártires y confesores de la fe del siglo XXI. En un comunicado publicado en la noche del 28 de abril, la Archidiócesis de Guayaquil, Ecuador, informó que en coordinación con las autoridades locales están elaborando protocolos para la reapertura de templos para cuando las circunstancias lo permitan. Como pastores, junto con las autoridades competentes, estamos elaborando los protocolos para la reapertura de los templos que se realizará cuando las circunstancias lo permitan, sin olvidar que la Iglesia la formamos todos los bautizados, señaló la Archidiócesis en un comunicado. Guayaquil está ubicada en Guayas, la provincia más golpeada por la pandemia en el país. Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, Guayas tiene 10.200 casos confirmados de COVID-19, lo que representa el 64,9% del total de casos del país y 433 fallecidos. El Gobierno central anunció una transición paulatina del aislamiento al distanciamiento social a partir del 4 de mayo. Sin embargo, el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, cree que su ciudad aún no está lista para retornar a una nueva normalidad. La Iglesia en Guayaquil, por su parte, reconoce que su pueblo está viviendo una crisis sanitaria y económica muy grande, situación que les exige obrar con inteligencia y responsabilidad. Finalmente, se precisó que en estos momentos difíciles se necesita de la ciencia y de la fe, porque la ciencia nos indica el modo concreto para enfrentar al virus en su proceso de contagio y erradicación, mientras que la fe en Dios nos da la serenidad y la fortaleza para afrontar la adversidad y ser solidarios con los más necesitados, recalca el mensaje firmado por el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera Herrera. Cuidemos la vida de todas las personas y seamos solidarios con nuestros hermanos, cuyos rostros reflejan a Cristo. Que Dios nos bendiga siempre, concluye el mensaje. El 29 de abril, Polonia conmemoró el Día del Martirio del Clero Polaco, que recuerda a los cientos de sacerdotes y religiosos asesinados en Dachau, Alemania, y en otras partes del mundo, en su 75 aniversario de su liberación. En un mensaje por la conmemoración de este día, el obispo de Kalisz, Polonia, Monseñor Edward Haniak, señaló que el 22 de abril de 1945, una semana antes que el ejército americano llegara a Dachau, los sacerdotes y monjes prisioneros se consagraron a San José, por temor a que los guardias planearan asesinarlos antes de huir por el avance de los aliados. Ellos prometieron que si se salvaban, harían una peregrinación anual al santuario de San José de Kalisz, Polonia. 2 horas antes de que los mataran en el campamento, conocido como el cementerio de sacerdotes más grande del mundo, llegó una pequeña unidad de patrulla del ejército de los Estados Unidos y logró rescatarlos. Todo sucedió inesperadamente. 2 horas antes de la liquidación del campo y varias horas antes del ataque contra KL, siglas alemanas del campo de concentración, Dachau, planeado por el comando estadounidense, los prisioneros consideraron la liberación del campo como una gracia especial recibida de Dios por la intercesión de San José de Kalisz, escribió Monseñor Haniak. En 2002, los obispos de Polonia establecieron el 29 de abril como el Día del Martirio del Clero Polaco como una forma de continuar con el acto anual de acción de gracias de los sobrevivientes. Este año la misa se celebró en la Capilla del Martirio y la Gratitud al mediodía, hora local, marcando tanto el 75 aniversario de la liberación de Dachau como el 50 aniversario de la fundación de la capilla. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, arzobispo Stanislao Gadecki, pidió oraciones por aquellos que han sufrido por el martirio. Que sea una expresión de nuestra memoria, honor y solidaridad hacia los mártires y una oración a Dios por la paz y la reconciliación para todos, indicó. La decisión del gobierno sociocomunista de Pedro Sánchez de seguir adelante con la tramitación de la Ley de Educación, aprovechando el estado de alarma, ha logrado poner en su contra a la casi totalidad de la educación concertada que se ha rebelado contra esta medida. Colegios, padres y profesores se han unido en la plataforma Concertados, a la que se han adherido ahora otras organizaciones educativas relevantes como CONCAPA, CEU San Pablo, Fundación Educativo Servanda, Plataforma por las Libertades, Plataforma Yolibre.org,
Plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos y la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica. Este proceder demuestra la prisa con que el Gobierno, por medio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y sus socios, quieren imponer una ley educativa que no nació del consenso. Es más, esta ley tiene indignada a la comunidad educativa por no contar con ella. Elimina la educación especial, limita al máximo la libertad de educación, la de elección de los padres y la libertad religiosa moral, al mismo tiempo que suprime la demanda social, que es la verdadera garantía de libertad de las familias, presionando aún más a la red de iniciativa social, centros sostenidos parcialmente con fondos públicos concertados, que han sido vitales para vertebrar estas últimas décadas la educación de nuestro país, afirman las organizaciones. De este modo, en un comunicado muestran su malestar con el Gobierno. Este modo de proceder por imposición es contrario a las constantes llamadas al diálogo, consenso, equidad e igualdad, a la que tanto apela la señora ministra en todas sus declaraciones, despreciando una vez más la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según sus convicciones religiosas y morales, según se afirma en el artículo 27 de la Constitución española, se lee en el primer punto del comunicado. También indican que es necesario no olvidar que el Estado es subsidiario a la responsabilidad educativa de las familias. Por ello debe estar siempre a su servicio para trabajar complementariamente en la educación y formación con ellas. La patria potestad de nuestros hijos la tenemos las familias y es nuestra responsabilidad vigilar y velar por su protección. Y como es lógico, recuerdan que es imperativo que las normas que se dicten sean claras y no contradictorias. Las dictadas hasta ahora generan incertidumbre y malestar en toda la comunidad educativa. Además, recalcan que el valor que determina el crecimiento y la prosperidad de una sociedad es su educación y su formación, que siempre es una inversión de futuro. Algo falla cuando nuestros mejores cerebros abandonan su país, con la pérdida de la inversión que se ha hecho en ellos. Recordamos al Gobierno y a la señora ministra que en un momento tan excepcional como el que vivimos no son apropiadas estas decisiones, que lo único que quieren es imponer sus propias medidas y las de sus socios de gobierno, excluyendo a la gran parte de la sociedad que no piensa de la misma forma. No es el momento para tratar de aprobar de manera tan irregular y rozando la inconstitucionalidad una ley orgánica de tanta importancia como la de educación. Finalizan el comunicado expresando que todo esto lo han hecho sin el mínimo pudor y respeto por el sufrimiento social originado por la pandemia del COVID-19, que además se ha cobrado decenas de miles de muertos. Nuestros gobernantes siguen buscando sus propios intereses ideológicos. La Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota de su comisión ejecutiva ante el inicio del desconfinamiento de la población y las actividades en España. Queremos recuperar la normalidad de la vida eclesial, dicen los obispos. La nota va acompañada de una serie de medidas de prevención para el culto público. En su comunicado, la Conferencia Episcopal Española expresa que después de semanas sin expresar comunitariamente nuestra fe en templos y locales parroquiales, queremos recuperar progresivamente la normalidad de la vida eclesial. En esta fase de transición, mantenemos la propuesta de dispensar el precepto de participar en la misa dominical. Pedimos a los sacerdotes y colaboradores que hagan un esfuerzo por facilitar la celebración y la oración, cuidando las medidas organizativas e higiénicas. El coronavirus continúa propagándose por España. Dada la grave responsabilidad que supone para todos prevenir el contagio de la enfermedad, proponemos estas disposiciones aconsejando máxima prudencia en su aplicación que cada diócesis habrá de concretar, explica el comunicado. A partir del 11 de mayo se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. Más adelante se restablecerán los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral con los criterios organizativos y sanitarios, mitad del aforo, higiene, distancia, hasta que finalmente se pueda volver a la vida sacramental normal, siempre con las debidas precauciones. En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible, procurar aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles a fin de descongestionar los templos. Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con carácter general. Las pilas de agua bendita continuarán vacías y las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar manillas o pomos. Para el sacramento de la reconciliación se ha de escoger un espacio amplio, mantener la distancia social asegurando la confidencialidad. Tanto el fiel como el confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar se aconseja reiterar la higiene de manos y la limpieza de las superficies. También hay disposiciones propias para la administración de todos los demás sacramentos que se pueden consultar en el comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Española en su página web. Según las indicaciones recibidas, se comenzará la aplicación de estas medidas desde el lunes 11 de mayo.
El capellán del Hospital Clínico de Valencia, padre Juan José Segarra, describió el apostolado que desarrolla entre los enfermos de coronavirus y otras enfermedades. Al hablar de la importancia de la unción de enfermos para los pacientes, confirmó que según su experiencia personal, muchos de ellos se recuperan satisfactoriamente al recibir este sacramento. Según las normas actualmente en vigor en su hospital, el padre Segarra informó que visita a los pacientes con COVID-19 cuando ellos mismos o sus familiares lo solicitan. La mayor necesidad que veo en los afectados por la enfermedad es el acompañamiento físico y el consuelo espiritual directo de una manera más asidua. En los casos de personas que están muriendo a causa de la enfermedad, el sacerdote imparte el sacramento de la unción de los enfermos, junto con la indulgencia plenaria del Papa, otorgada por esta situación, y la recomendación del alma. Lo vivo con mucha intensidad emocional y espiritual. A veces uno llora emocional y espontáneamente, sin saber la razón concreta, describió el sacerdote, quien destacó el sufrimiento de los enfermos, los grandes esfuerzos del personal de salud y la frustración por no poder hacer más materialmente. Cada vez que administro la unción de los enfermos, ya sea personas gravemente enfermas, mayores o enfermos en general, siento la presencia de Cristo conmigo en la habitación. Siento que estoy haciendo algo valioso para esa persona y me siento confirmado en mi fe y en mi sacerdocio. Pero los beneficios del sacramento no son exclusivamente espirituales. Como experiencia especial, diría que además de observar intensamente la presencia de Cristo, también he visto cómo, después de administrar la unción de los enfermos, muchos de los enfermos se curan, relató el capellán. Sabemos que el sacramento no es un rito mágico, pero es realmente efectivo con respecto a la curación del cuerpo, junto con el perdón de los pecados de toda la vida pasada de la persona que lo recibe. Tanto es así que me gustaría que alguien lo haga por mí en caso de que no pueda solicitarlo y que nunca dependa, ni siquiera puntualmente, de la persona responsable de mi atención médica en el hospital donde ingrese y quien podría poner un impedimento a la hora de entrar a mi habitación para administrarme el sacramento. En el caso de las personas que no superan la enfermedad, uno de los dramas más notables es el de la familia que no puede despedir a su ser querido. La oración por excelencia que les sugiero es la Santa Misa, que es lo mejor que puede ofrecer un sacerdote, concluyó el padre Segarra. No somos una especie de psicólogos espirituales, administramos los sacramentos, que tienen un efecto real en el alma para consolarla, como ninguna palabra que un ser humano pueda pronunciar para alentar a alguien. Cáritas se abre paso en medio de las dificultades que esta pandemia está trayendo. Es el caso de la sucursal de Cáritas parroquial que se encuentra en el pueblo de Arroyomolinos, en Madrid. En este lugar, las personas que gestionan la actividad de Cáritas, en un gran porcentaje, son personas mayores, consideradas población de alto riesgo en las actuales y singulares circunstancias que estamos viviendo. Por ello, desde que se decretó el estado de alarma, se dejó de atender a las familias beneficiarias que acudían a recoger alimentos. Algunas de ellas pidieron ayuda al párroco al no poder mantener a sus hijos, y el padre Juan, párroco de Arroyomolinos, viendo el panorama, decidió poner solución al problema. Los productos no perecederos que la gente había ido donando tiempo atrás se acumulaban en un pequeño almacén en una zona no muy bien ubicada del municipio. Con el estado de alarma no es posible impartir la catequesis en los locales de la parroquia. Por ello, el párroco decidió trasladar aquellos productos alimenticios a uno de los salones de la iglesia de Santa Ángela. De esta forma, las religiosas que trabajan también en la parroquia organizaron todo para que las familias pudieran ser atendidas de nuevo y así poder paliar en parte sus necesidades en estos duros tiempos en los cuales la crisis económica ya se empieza a sentir. Comenzaron a llegar algunas personas y en 2 días descendió bastante la cantidad de reservas. Ante la nueva necesidad que se avecinaba, se decidió lanzar un vídeo con el siguiente título: Cáritas SOS, que se puede visualizar en YouTube. En el breve y divertido vídeo, el padre Juan expone la situación de carestía de tantas familias que acuden solicitando ayuda, pues muchas de ellas no tienen nada que ofrecer a sus hijos. A la gente le impactó mucho la anécdota que comparte el padre Juan sobre una madre que se puso a llorar cuando le dimos leche, porque llevaba tiempo rebajando con agua algo menos de medio cartón de leche, que era lo único que le quedaba para dar a su bebé, dijeron las religiosas. En menos de 24 horas no paró de llegar gente para donar alimentos. Según el testimonio de una de las religiosas, nos llegan hasta paquetes por Amazon, correos, pedidos de empresas que están donando sus productos en grandes cantidades. A todos los que se acercaban para hacer sus donaciones, se les obsequiaba también con un marcapáginas y chapas con la frase que decía Santa Teresa de Calcuta: compartir la alegría de amar. Desde la parroquia piden oraciones por este apostolado, por todas las personas que se acercan y las que son beneficiadas, y expresan que ojalá que todos los que llaman para dejar comida o dinero no se queden simplemente en la acción de donar, sino que dicha acción les lleve a buscar el sentido profundo de la caridad, que comprendan que la caridad es amor y esto les lleve a Dios, que es amor.
El Papa Francisco confió los desempleados a causa del coronavirus a la intercesión de San José Obrero, cuya fiesta se celebra el 1 de mayo. Así lo indicó el Santo Padre este miércoles 29 de abril en su saludo a los peregrinos de lengua francesa durante la audiencia general. Por su intercesión confía la misericordia de Dios a las personas golpeadas por la desocupación, desempleo a causa de la actual pandemia, dijo el Papa Francisco. Que el Señor sea la providencia de todos los necesitados y nos aliente a ayudarlos. Que Dios los bendiga, concluyó. El 1 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. El Papa Francisco recordó a los católicos la importancia del testimonio cristiano y de la misión. Así lo explicó el Santo Padre en la misa de la Casa Santa Marta de este jueves 30 de abril. Tras la lectura del pasaje del Evangelio de San Juan, en el cual Jesús dice: «Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae», el pontífice afirmó que Jesús recuerda que los profetas habían anunciado esto. Es Dios que atrae el conocimiento del Hijo. Sin esto no se puede conocer a Jesús. Durante la homilía, el Papa Francisco señaló que sí, se puede estudiar, conocer la Biblia, conocer cómo nació, qué hizo, eso sí, pero conocerlo por dentro, conocer el misterio de Cristo, solamente es para quienes son atraídos por el Padre a esto. Finalmente, el Papa Francisco dijo: «Si yo quiero ir en misión, ir en apostolado, debo ir con la disponibilidad que el Padre atraiga a las personas a Jesús, y eso lo hace el testimonio». En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha concluido el ciclo de catequesis dedicadas a las bienaventuranzas, con la octava de ellas. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Mateo 5:10. En su catequesis, el Santo Padre señaló que esta última bienaventuranza evangélica nos habla de la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es de los perseguidos, así como es de los pobres de espíritu. Así comprenderemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado desarrollado en las proclamaciones anteriores. La pobreza del espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo, pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. No nos desanimemos cuando una vida coherente con el Evangelio atrae las persecuciones de la gente. Está ahí el Espíritu que nos sostiene en este camino. Antes de concluir su audiencia general, el Papa Francisco saludó cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también los distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.